Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. En el tutorial de hoy te voy a mostrar a cómo cortar acrílico y a cómo crear hermosos llaveros de acrílico utilizando máquina de corte y grabado láser. Y para este tutorial vamos a necesitar una máquina de corte y grabado láser. Yo voy a estar utilizando mi máquina de corte y grabado láser Creality Falcon 2. Hojas de acrílico, yo voy a estar cortando acrílico rojo y amarillo. Y accesorios de preferencia para crear los llaveros. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Y voy a comenzar con el tutorial, pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote y también dándole like a este video. El programa que voy a utilizar para trabajar con el diseño para crear los llaveros acrílicos se llama Lightburn. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Y voy a comenzar a trabajar con el diseño para elaborar los llaveros de acrílico. Podríamos crear nuestras propias plantillas, nuestros propios diseños, o podríamos utilizar diseños que hayamos comprado. Te voy a mostrar hacerlo con ambos. Voy a mostrarte rápidamente cómo puedes crear tu propia plantilla. Por ejemplo, si quieres hacer un llavero de círculo, presionas en el círculo y luego dibujas un círculo acá en el canvas. Presionas la flecha de arriba y acá le puedes cambiar las medidas. Lo vamos a hacer de 2.5 por 2.5. Podemos cerrar el candado acá para que no se muevan ya esas medidas. Luego ahora para agregarle texto presionamos en la A, luego en el canvas. Ahora ya podemos escribir. Podemos poner el nombre o una frase. Ahora al nombre le vamos a cambiar el color, porque ese va a ser grabado. El color negro va a ser el corte. Ahora si te gustaría cambiar la fuente, simplemente lo seleccionas y te vienes acá arriba donde dice fuente y buscas la fuente deseada. Puedes cambiarle el tamaño, lo seleccionas y utilizando esos cuadritos de alrededor le puedes cambiar el tamaño. También lo puedes rotar. O como te mostré con el círculo, también acá podrías cambiarle el tamaño. Vamos a insertar otro círculo para cortar el agujero acá arriba. Presionamos en la flecha de arriba, lo vamos a seleccionar todo y lo vamos a alinear utilizando este icono. Lo vamos a alinear al centro. Ahora ese círculo le vamos a cambiar a color negro para que haga corte. Negro corte, morado va a ser el grabado. Nos venimos acá a las capas, color negro, le ponemos línea que es corte y al morado le vamos a poner fill o llenado que es el grabado. Así de fácil podrías crear tus propias plantillas o diseños para elaborar llaveros. Yo no voy a utilizar este, voy a cortar unos que he descargado de mi página web. Si te gustaría utilizar estos diseños que voy a insertar, los puedes descargar gratuitamente de mi blog, daisymultifacetica.com. Ahora para insertarlo, presionas acá en este icono, seleccionas el archivo y lo abres. Y acá lo tenemos ya. Ahora vamos a cambiar los parámetros de corte y grabado. Ahora, algo muy importante que tienes que tomar en cuenta cuando estás haciendo ambos, corte y grabado. El grabado va primero y el corte va de último. Asegúrate que el que dice filo llenado va arriba. Si no, lo puedes mover de esta forma. Simplemente lo seleccionas y lo mueves. Ahora vamos a seleccionar el llenado y vamos a cambiar los parámetros. Y los parámetros para cortar acrílico son 20% de poder y 3000 de velocidad. Ahora para la línea es de 55
22% de poder y 120 de velocidad. Ahora que ya tenemos todo eso listo, vamos a proceder con el corte. Y voy a eliminar los que no voy a cortar. Los voy a poner aquí afuera del canvas para cortarlos después. Voy a cortar este en acrílico rojo y después voy a cortar otro en acrílico amarillo. Este llavero mide 2.45 por 2.23 pulgadas. Ahora vamos a proceder a alinear el material. Coloquemos el material en la máquina. Las hojas de acrílico que yo voy a utilizar vienen de esta manera. Vienen con una hoja de sticker a cada lado. Yo le remuevo una y le dejo el de la parte de atrás. De esta forma. Para hacer el grabado y el corte en el área que ya no tiene el sticker. No voy a utilizar esta hoja. Voy a utilizar un sobrante de otro proyecto anterior. Esa es la ventaja de hacer estos llaveros, que podríamos utilizar los sobrantes de proyectos anteriores, ya que los llaveros son pequeños. Acá podría cortar hasta 3 llaveros. Y antes de proseguir, vamos a regular la altura del láser utilizando esta herramienta que venía con la máquina. Lo coloco en el segundo o tercer peldaño y luego aflojamos los tornillos de arriba, regulamos el láser y luego volvemos a apretar los tornillos. Lo voy a poner en el segundo peldaño, luego voy a apretar los tornillos. Después voy a remover el regulador de altura. Y luego vamos a presionar acá donde dice frame o enmarcar. Y de esta forma vamos a poder alinear el material para que nos haga un corte bien alineado. Podemos mover el material o podríamos mover el diseño en la pantalla de la computadora hasta que quede alineado. Ya que hayamos alineado el material, nos venimos de regreso a la computadora y comenzamos con el corte. Presionamos acá donde dice comenzar o start. Al hacer este corte y grabado láser en acrílico es recomendable utilizar lentes para láser y también una mascarilla a prueba de humo. Y si puedes poner tu máquina láser en una área ventilada, es mucho mejor. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados para este tutorial. Los parámetros para cortar este acrílico son grabado, 20% de poder y 3000 de velocidad. Corte, 55% de poder y 120 de velocidad. Y solo una pasada. Y aquí lo tenemos ya. Me gusta cómo queda el grabado, bien definido. También el corte queda muy bonito. Ahora ya le puedes quitar la hoja de sticker que tiene en la parte de atrás. Después de haberle quitado el sticker, le vamos a limar las orillas. Yo utilizo un abrillantador de uñas, así como este. Y ya está listo. Ahora le vamos a poner los accesorios. Estos accesorios yo los he comprado en Amazon. Los compré a granel. Vienen en muchos colores. Y utilizo 2 tenazas para colocárselos al llavero acrílico. Es muy fácil. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar todos los materiales utilizados en este tutorial. Con esta máquina podemos cortar acrílico rojo, amarillo y verde. Quedan muy hermosos. Y con una hoja de acrílico de 7.75 por 7.75 podrías cortar 9 llaveros.
Podrías hacerlos para uso personal, para regalo y también para vender. Estos llaveros se venden súper rápido. Espero que hayas disfrutado de este tutorial de cómo hacer llaveros de acrílico utilizando máquina de grabado y corte láser Creality Falcon 2. Y si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas, a que le des like y también a que aprietes la campana de notificaciones. Hasta la próxima.